Bienvenidos al curso de programación en Java. Este curso es nivel 0. Vamos a empezar desde 0 y vamos a ir incrementando el nivel. Primero que nada, vamos a saber pues qué es la programación. Dice aquí el texto: la programación es organizar una secuencia de pasos ordenados a seguir para hacer cierta cosa. Por ejemplo, dice, este término puede utilizarse en muchos contextos. Es común hablar de programación a la hora de organizar una salida, por ejemplo, las vacaciones, o listas de programas con sus días, horarios de emisión de canales, lista de películas. En sí es hacer una lista de cosas que voy a hacer, cosas que se van a hacer, planear. Algo tiene que ver con planear, y una vez que se planeó, ejecutar ese plan. Programación en informática, porque ya vimos programación en nuestro día. Ahora vamos a ver qué es programación en informática. Dice aquí, en el ámbito de la informática, la programación se refiere a las acciones de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente, que se basa en el conjunto de instrucciones que sigue la computadora para ejecutar un programa. Es decir, ya hablamos de programación. Yo programo mi día. Yo programo que me tengo que levantar a tal hora, tengo que bañarme, tengo que desayunar y tengo que salir. Ese es el principio de mi programa del día. Tengo que llegar a mi trabajo, tengo que registrar mi entrada en el trabajo, tengo que hacer mis actividades del trabajo, tengo que tener una salida de comida, un regreso de comida, continuar con mis actividades y registrar mi salida. Regresar a mi casa. Ya tengo programado qué voy a hacer en este día. En el caso de la informática es básicamente lo mismo, pero estamos hablando de acciones que una computadora puede ejecutar. Vamos a poner un ejemplo de programación. Por ejemplo, el acceso a un edificio. Para accesar a un edificio, hoy en día tenemos credenciales para que el vigilante nos revise si trabajamos o no trabajamos en ese edificio. Nos pide nuestra identificación. Pero, por ejemplo, un programa podría, últimamente se está utilizando los biométricos, le llaman, que son el trabajar con las pupilas de los ojos o con las huellas digitales para reconocer una persona, para el reconocimiento de la identidad de una persona. Entonces, un programa podría ser que tú, cuando llegues al edificio, simplemente pongas la huella de tu dedo y el programa va a capturar una imagen de tu huella, va a ir a la base de datos donde tiene almacenado las diferentes huellas de todos los que trabajan en ese edificio, las va a comparar y te va a identificar: esta huella es de este empleado que se llama tal y tiene el número de empleado tal y está trabajando en este periodo y tiene permitido darle el acceso al edificio. Y al final te da una banderita que te dice acceso autorizado. Entonces, ese programa alguien lo hizo en un lenguaje de programación con ciertas sentencias, ciertos comandos, ciertas palabras clave, una lista de ciertas palabras clave que te dice qué es lo que va a hacer. En este caso, revisar si tiene autorización esa persona, ese empleado, al edificio. Ese es un ejemplo. El lenguaje de programación es un idioma artificial prediseñado y formado por signos, palabras y símbolos que permiten la comunicación entre una persona y la computadora. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es aprender ese lenguaje, como el lenguaje de señas. Si te quieres comunicar con una persona que no te escucha, empiezas a aprender ese lenguaje de señas. Igual aquí, nada más que nosotros queremos comunicarnos con la computadora. Queremos decirle a la computadora, de ese ejemplo que vimos anteriormente, nosotros le necesitamos decir a la computadora: mira, alguien va a poner
su huella digital en tal dispositivo. Tú tienes que ir y tomarle la foto. Y después de que tengas la foto, tú tienes que ir y comparar con tu almacén de imágenes. Tienes que comparar esa huella con todo tu almacén para que revises si te coincide con alguna de ellas. Y si te coincide, dale el permiso, dale la autorización. Ese idioma artificial es el que debemos de aprender, que prácticamente Java lo hicieron unos norteamericanos, y como son norteamericanos, pues dijeron lo más fácil para nosotros es que esos comandos estén en nuestro idioma, o sea, en el idioma inglés. Entonces, muchos de esos comandos son palabras en inglés. Las instrucciones que sigue la computadora para la ejecución de aplicaciones y programas están escritas en lenguaje de programación y luego son traducidas a un lenguaje de máquina que puede ser interpretado y ejecutado por el hardware del equipo, que es la parte física, es decir, la computadora, los circuitos integrados. Entonces, nosotros por medio de este lenguaje Java, este lenguaje de programación, estos comandos o palabras en inglés, la máquina las va a interpretar a su propio lenguaje. La máquina, tiene un propio lenguaje, que ya lo iremos viendo, pero ese lenguaje es un lenguaje que está construido de pulsos eléctricos, pulsos de 5 volts. Hay una codificación como una clave Morse. ¿Se acuerdan de la clave Morse de cortos y largos? Y que había la persona que estaba mandando señales y del otro lado reconocía esos cortos y largos, esos pulsos, y formaban una palabra. Exactamente es lo que está pasando en la computadora, nada más que a millones de nanosegundos, o sea, a una velocidad increíble. Pero es exactamente lo que está pasando. Se están armando, en este caso la computadora no arma cortos y largos pulsos, sino que arma solo pulsos y vacíos. Dos vacíos, un pulso de 5 volts, un vacío, o sea, no hay nada de carga, otros 5 volts, y con eso va formando las palabras como la clave Morse. Entonces, el lenguaje de programación es un lenguaje que nosotros podemos aprender y que la máquina los va a interpretar, pero al final los va a convertir en su propio lenguaje para que ella haga lo que tiene que hacer en sus circuitos integrados. El código fuente está formado por líneas de texto que expresan en lenguaje de programación las instrucciones que debe llevar a cabo el ordenador. Este código es creado, diseñado, codificado, mantenido y depurado a través de la programación. Lo vamos a ir viendo más adelante. El ciclo de la programación, podríamos decirlo así, son diferentes actividades. Es como un organismo, un programa, un sistema. Este sistema dice aquí, este código es creado. Obviamente desde la nada nosotros lo vamos a crear, lo vamos a codificar. Pero antes de codificarlo, dice ahí diseñado. Debemos de hacer un diseño, como cuando quieres hacer un carro, cuando quieres hacer una casa. Debes de hacer siempre un plano, porque no puedes hacer una casa y que ya hiciste la instalación ya hiciste la estructura y, oye, ¿qué crees? No pusimos la tubería que va para los cables de la luz. Oye, no pusimos la tubería del agua. No, 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 no. Primero se tiene que hacer el diseño del edificio, de la casa, de un automóvil, de una máquina, y después lo empiezas a construir. En este caso está el diseño y después crearlo, construir lo que es esta palabra que nos dice creado. Codificado quiere decir que simplemente ya lo vamos a construir, ya vamos a empezar a armar nuestro programa, ya vamos a poner las palabras, los comandos que se tienen que realizar. Simplemente es como la máquina de escribir, ya empezar por medio del teclado a hacerlo, a crear un archivo donde nosotros en ese archivo vamos a empezar a poner nuestros comandos. Mantenimiento, porque muchas veces
nosotros hacemos uso de librerías que hicieron otras personas o otras empresas. Para no estar haciendo nosotros todo, que es casi imposible, todos los programadores ocupamos librerías de diferentes proveedores. Por ejemplo, cuando quieres hacer un carro, ya haciéndolo a semejanza a la programación, nosotros no podríamos hacer un carro desde cero. Nosotros podríamos, digamos que somos una empresa que nos dedicamos a vender carros, pero que es como en la Fórmula 1. En la Fórmula 1, muchos de esos equipos de carreras no diseñan todo. Muchos equipos sí, pero otros no. Entonces, el ejemplo que estamos agarrando es de los equipos que no generan nada. Todo lo compran. Compran el motor, compran las llantas, compran el chasis, compran el equipo, los muebles, compran todo. Hay otros equipos que sí diseñan su propio motor. En este caso, nosotros como programadores podemos diseñar y construir nuestros propios motores, digámoslo así, nuestros propios métodos, nuestras propias librerías, pero tardaríamos muchísimo tiempo. Tardaríamos muchísimo tiempo en desarrollar todo, por ejemplo, hablando del caso de una casa. Tardaríamos mucho en que nosotros hagamos los ladrillos, que nosotros hagamos los tubos del agua, que nosotros hagamos los cables. Imagínense, hacer cada cosa nos costaría mucho. Es por eso que ahora las personas que se dedican a hacer casas ya compran todo prehecho. Ya compran los ladrillos, ya compran los cables, los cristales, los protectores de la puerta. Así es en la programación de Java. En la programación de Java hay empresas que se dedican a hacer todo este tipo de librerías. Librerías son otros programas que nosotros podemos hacer uso desde nuestro código Java y que es más rápido, más económico y que nos ayuda muchísimo. Les decía de ese mantenimiento, hay muchas veces que nosotros ya ocupamos una librería o un código de otra empresa, pero que a lo mejor tiene un error y ellos nos avisan y nos dicen actualicen esta librería, este código porque había un error y lo estamos corrigiendo. O simplemente hay unas librerías que ya son más modernas, ya son más rápidas y nos hacen la sugerencia, ocupen la nueva librería que nosotros estamos liberando porque es más rápida. O por ejemplo, en nuestro código, ya hablando de nuestro código, mantenimiento. Ya les dije, estamos ocupando librerías externas. O tal vez nos pidieron que ya no se va a utilizar ya no se está ocupando alguna herramienta, por ejemplo, lo que les decía del acceso con las huellas digitales. Digan, ¿saben qué? Ya no se va a ocupar las huellas digitales. Ahora se va a ocupar el iris del ojo, que es lo último que se está utilizando. Entonces, hay que darle un mantenimiento. No se tiene que crear todo desde cero. Hay que hacer una modificación. Ya no se va a ocupar una herramienta, ahora se va a ocupar otra. Depuración más que nada tiene que ver con errores. Si nosotros y casi imposible que algún código se vaya sin errores. Sí hay una etapa de pruebas para eliminar al máximo el número de errores en nuestro código. Pero muchas veces sí ya se está trabajando con el programa en producción, ya a nivel usuario, ya el usuario ya lo está ocupando y se detecta algún error. Entonces aquí en depurar quiere decir eso, revisar si hay un error y corregirlo. Corrección de errores diría yo.